Leo? ¿Qué ¿Qué pasa, mi más? Rafa? ¿Qué ¿Bien o no? más? ¿Qué más? Bien, ¿cómo va esta semana? Muy bien, cabrón. Muy bien. Sí. Muy, muy, muy bien. ¿Cómo Este, arranca este último mes del año? Hoy, 1 de diciembre, cerrando esta recta final. ¿Qué tal, verdad? Pues se empieza ya, obviamente, ya a sentir ya las vísperas decembrinas de fin de año, ya cuando las conversaciones ya con clientes empiezan a cambiar de tono a ya estamos ya mejor pateándolo para el próximo año y que no estamos enfocados en cerrar. Entonces, creo que es ese ciclo natural en donde pues ya poco a poco empezamos nosotros a irnos a enfocarnos a pensar qué más hacemos, ¿no? Entonces, contento de estar aquí contigo y sobre todo episodio 13 y cerrando ya con el año pues con bastantes actividades. Bueno, me alegra, sí. Por acá también todavía hay algo de actividad. Yo creo que hasta el 15 de diciembre más o menos. Después ya baja mucho la temporada hasta primera, segunda semana de enero. Pero como dicen por aquí coloquialmente, hasta el 45 de diciembre. Hasta el Eh, 45 sale. Entonces, bueno, pero también un espacio interesante. Ayer cumplimos 3 años de ChatGPT. Creo que a veces no nos dimensionamos los tiempos. Esto parece de pronto toda una vida, todo un espacio de dedicación a estas nuevas tecnologías que empezaron a salir, pero son solo 3 años. Realmente año y medio duro de mucho movimiento. Creo que ese primer año y medio fue de experimentación y empezamos a ver movimientos fuertes desde marzo-abril del 2024, los razonadores en septiembre de 2024, así que un año bastante movido con muchas noticias, una semana también con muchas noticias. Contemos un poquito, no sé qué ecos ha habido de todos esos despliegues que hubo en las últimas semanas, qué has visto por ahí, qué cosas han sido interesantes. Bueno, Sí, rebotemos un par de ideas por ahí. sí, digo, para resumir, o sea, hubo lanzamientos por parte de Grok, Google con Gemini 3.0, Anthropic saca nuevamente, bueno, actualiza Opus a 4.5, Microsoft igual empieza también a apuntalarse como un proveedor, o como una interfaz ahí donde donde permite varios jugadores. Entonces, lo cual, la verdad es de que yo sigo muy emocionado y muy sorprendido con las capacidades de Gemini. Creo que a lo mejor lo más natural por cómo está construida pues la empresa de consultoría que tengo el privilegio y el honor de dirigir. Y hemos estado realmente jugando demasiado con Google AI Studio. Creo que hemos dejado al lado a lo mejor ahorita temas de workflows y creo que nos hemos, al menos pues en mi contexto, nos hemos enfocado mucho más en temas de prototipar. Entonces, creo que se me hace bastante interesante y súper poderoso cómo poder ya con estas tecnologías de todo lo que es Silicon Valley, tenerlas en nuestra computadora y poder empezar a generar, ¿no? Entonces, yo estoy muy enfocado en eso, en los diplomados que tengo con distintas universidades. Empezamos ya también a prototipar dentro de lo que son los programas. Y padrísimo, la verdad es de que creo que no deja de sorprender a todos los ejecutivos que participan en estos programas la inmediatez y la barrera que se están derrumbando entre lo que es IT, R&D y pues departamento en este caso de personas, ¿no? Entonces, yo estoy mucho más enfocado por ese lado. ¿Tú, mi Rafa? Sí, yo creo que hay muchas noticias muy interesantes en estos últimos días. Yo creo que los grandes lanzamientos tuvieron una semana, pero ahora estamos empezando a ver como el decantamiento de esos Sí, lanzamientos. Estamos empezando a ver un poco ya la gente cuestionando, empezando a utilizar sí, las herramientas. Como tú dices, mucha gente ya construyendo cosas con Google AI Studio absolutamente descrestante. Yo también he hecho un par de pruebas de cosas. Por ejemplo, le hice una herramienta que mi esposa, que es neuropsicóloga, trabaja algunos temas ahí de evaluaciones. Había construido hace mucho tiempo una herramienta que me costó, sí, no sé, 2, 3 días de trabajo. Y sinceramente en un solo, o sea, esto fue un zero shot prompting, ya.
quedó perfecta. O sea, no tuve que hacer absolutamente nada más que desplegarla y enviársela. Y aunque es una cosa muy sencilla, pero me descrestó pues Sí, la forma en la que quedó. Y yo también he visto, digamos que esta semana ha habido mucho alrededor de, ¿y eso qué está implicando? Pues porque sí, entonces salió OpenAI también a hacer un relanzamiento de este códex, de, pues como de la versión de desarrollo, pero muchas personas también influyentes están empezando a cuestionar, a decir, bueno, estos grandes lanzamientos nos están implicando cosas. Al principio del año salió ese reporte del Foro Económico Mundial diciendo, sí, no, esto va a crear empleos, y ahora Amazon saliendo a despedir 16,000 personas y otras compañías empezando. Entonces, yo creo que sí hay una conversación cada vez más seria, cada vez más entendiendo hacia dónde vamos. La conversación sobre los agentes específicos también se ha venido dando sobre eso que implica, no va necesariamente a reducir posiciones full, pero sí va a empezar a automatizar un montón de ineficiencias y que eventualmente la suma de esas ineficiencias se va a volver pues en un neto de reducción de puestos. Y entonces yo creo que es muy interesante. La semana pasada me pidieron que diera una charla, pero que no fuera una charla técnica, que fuera una charla de mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad que necesitamos tener para afrontar la IA? Y digamos que fui por varios elementos, ¿cierto? Un elemento del uso de los datos, creo que no nos podemos perder de eso. Un elemento de interacción y de colaboración, ¿cierto? Human, las AI como inteligencia aumentada, un sí, elemento muy fuerte de inteligencia, pero creo que el elemento que lo une es, y lo llamamos así el capítulo, la capacidad de convertir la organización en un laboratorio. Creo que en este momento todas las empresas de alguna forma tienen que empezar a tener mentalidad de laboratorio, mentalidad de probar, mentalidad de ajustar, mentalidad de ir refinando cosas, mentalidad de revisar dónde se agrega valor. Y yo creo que eso tiene mucha conexión con las conversaciones que ha habido pues, en estos días. Obviamente han salido cosas, por ahí salieron unos modelos de imágenes, unos sí. modelos de video, pero más allá creo que la conversación de fondo es esto que implica para las empresas, esto que implica para el día a día y esto cómo se puede ver pues, de una forma mucho más tangible. Todavía hay como mucho hype. Entonces, bueno, creo que es un buen inicio para conversar hoy sobre toda esta parte de prototipado y sobre toda esta parte de cómo hacer que las empresas, que la gente en las empresas empiece a jugar y a repensar su puesto de trabajo. Claro. De mi parte, a ver, creo que me escucho ahí. Ahí está. Fíjate que de mi parte, se me vienen distintas ideas a la cabeza cuando hablamos de prototipado, ¿no? Y a lo mejor me voy a ir un poquito, 2 pasos atrás antes de abordar ese, cuando lleguemos al momento de prototipo. Creo que no debemos de perder el foco y creo que hemos sido muy, muy insistentes e incisivos en esto, en donde el Departamento de Recursos Humanos y en general la estrategia de gestión de personas debe ser un espejo absoluto de lo que es la estrategia del negocio, ¿sí? Esto creo que a partir de aquí es en donde vamos a empezar a construir lo que lo que tengamos que construir, ya sea interno o externamente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta qué tan exitosos estamos siendo con nuestras estrategias? Pues bueno, para eso vienen nuestros indicadores claves, los cuales van a tener la funcionalidad o la virtud de poder influir en algún tipo de comportamiento, en algún tipo de proceso. Al final del día, esto recae en un resultado de negocio. Bajo este tipo de a lo mejor de esquema de pensamiento, dentro del departamento de personas yo he sido muy insistente en que este es el mismo departamento que debe de tener llevar la conversación de la organización, porque hoy en día el poder que tienen estas tecnologías cada vez se va pintando más la raya gris en dónde, o esa frontera hacia dónde sí y a dónde no.
Hemos sido muy insistentes en este podcast de hablar de que ya no es la pregunta que si puede la inteligencia, sino qué es lo que debe. Y a partir de aquí creo que la estrategia del departamento de personas tiene que ser un habilitador y preparar el terreno para que su cultura, en este caso personas, puedan saber recibir a estas tecnologías y sentarlas en el lugar que deben de estar sentadas, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora sí, dentro de esta dualidad que juega recursos humanos, por ponerlo en cierta forma, en conjunto con todo el equipo directivo, es bueno, yo desde la parte estratégica centralizada voy a determinar a lo mejor la gobernanza, voy a determinar estos lineamientos de seguridad, todo lo que tiene que ver con la habilitación de dónde va a ser el campo de acción del resto de la organización. Sin embargo, hoy en día también juega ya una dualidad de recursos humanos donde, ok, yo determino esa estrategia, pero también puedo yo empezar a construir y prototipar en base a estas necesidades, porque literalmente esta tecnología está al alcance de lo que muchas veces no podía hacer. Entonces, creo que a partir de este momento, recursos humanos, en cierta forma, se convierte como un departamento de R&D en donde puede traer distintos tipos de soluciones a la mesa, en donde puede traer distintos tipos de productos tecnológicos que puedan resolver lo que originalmente se puso. Un desafío de negocio, ¿no? Y si quieres, lo voy dejando ahorita y ya vamos hablando posteriormente cómo empezar a prototipar, ¿no? Pero creo que bajo este marco, recursos humanos tiene un rol bastante clave, pues. Mira que me resuena mucho, en uno de los primeros podcasts hablábamos sobre el caso de Moderna, que había fusionado su área de IT con su área de recursos humanos. Y la verdad se veía como un poquito snob. Y yo creo que por la noticia fue como visto así, ¿cierto? Es como, pues, o sea, no tenían a nadie más que poner y los juntaron, ¿cierto? Pero creo que la realidad es que nuestras áreas de talento humano, y sobre todo yo voy a decir en Latinoamérica, hemos sido muy enfocados en incluso las personas que tienen contrato a término fijo o indefinido con nuestra compañía, ni siquiera las personas de nuestra organización. Sí. En muchas de nuestras organizaciones, el área de contratistas, el área de temporales, el área de pasantes, incluso lo maneja procurement, compras o otros externos como si fueran, digamos que personas de menor calibre, ¿cierto? Y entonces talento humano o recursos humanos se ha enfocado en cómo retengo, cómo cuido a esas personas, cómo las contrato y cómo las retengo para que no se vayan. Pero yo creo que lo que tú dices es muy sugestivo, incluso un poquito, ¿cómo llamarlo? Como subversivo. Y es que talento humano de verdad debería enfocarse un poco, o su función es cómo operamos aquí, ¿sí? Operaciones va y opera, ¿cierto? Pero este cómo operamos empieza a tener unos tintes que no es solo con los humanos de contrato a término fijo e indefinido. Empieza a entender las conexiones entre los diferentes tipos de humanos y no humanos que tenemos, ¿sí? Empieza a entender las habilidades que se necesitan para poder hacer la tarea, ¿sí? Empieza a entender cómo necesitamos ordenarnos y cómo necesita bajar y subir la información para que todos estemos alineados en ese mismo sentido. Entonces, a mí me parece que este es el renacer de un área de talento, de una nueva forma de dirigir los esfuerzos de cómo operamos en las organizaciones. Y ahí entonces caben muchas cosas que no cabían. Caben las personas, los individuos de carne y hueso que no tienen contrato con nosotros, pero que son fundamentales. Voy a decir en áreas de operaciones, empacadores, montacarguistas, personal de apoyo, ese tipo de personas que normalmente pertenecen a empresas contratistas, pero que son fundamentales en cómo fluyen los productos y los servicios dentro de la organización. E incluyen los agentes que empiezan a hacer tareas. Si yo la semana pasada hacíamos un ejercicio con una empresa, entonces creamos un pequeño agente en Teams, lo pusimos pues lo creamos en Copilot, lo pusimos Sí. en Teams, y entonces simplemente la gente ya entra a ese Teams y lo encuentra así como yo puedo en Teams escoger a Leo para conversar con él y hacerle una pregunta, pues encuentro a María, que es un agente, y entro y le hago una pregunta, y ya se borra completamente esa frontera o esa distinción entre ese agente o ese individuo. Entonces,
creo que esta nueva forma de procesar el trabajo tiene que caer en alguna área y no se puede segmentar. No puedo decir, es que si son de silicio, entonces son de IT, si son de carne y hueso, entonces son de carbono, entonces son de HR. Yo creo que HR, de pronto incluso hasta su mismo nombre, debería empezar a A transformarse y transformar. de buscar un nombre que diga, no sé, nosotros acompañamos cómo opera esta organización. Y por tanto traemos los skills, las herramientas y los medios para que operaciones opere, ¿sí? Sea lo que sea operaciones. Concuerdo. Y tratando de aterrizar a lo que significa pensar como laboratorio, porque esto no es solamente ya recursos humanos o talento o el departamento de people, como le queramos poner, sino realmente va a empezar a haber una descentralización voraz por toda la organización, donde ya el secuestro de la analítica o el secuestro de los desarrollos ya no es IT, ya no es People Analytics, ¿sí? Y eso yo lo estoy viendo y lo pongo así en palabras mayúsculas. El valor, yo creo que hoy en día People Analytics está en crisis por lo mismo, con una descentralización bárbara. Entonces, el rol de RH no es pelear para yo llegar a tener el control o de People Analytics de que la analítica más avanzada la voy a proveer yo, sino más bien es cómo a partir de estas iniciativas emprendedoras de la misma organización podemos asegurar que haya esa gobernanza, esos rieles de seguridad, etcétera, ¿no? Que sigan alineados con estrategias, el trato de la información, qué sé yo. Ahora, bajo estas primicias, yo creo que necesitamos empezar a pensar como laboratorio. Y aquí la primera regla es, no tenemos que buscar la razón desde el día uno. Como organizaciones necesitamos darle esa oportunidad a esa experimentación y cuesta trabajo porque desde la filosofía a lo mejor empresarial estamos pensando mecánicamente hablando que somos un ente operacional de eficiencias y efectividad que da un resultado. Y hoy en día no nos toca, o nos toca más bien jugar una dualidad en donde necesitamos estar muy de acuerdo en que vamos a estar experimentando sin descuidar el changarro, ¿no? Como decimos aquí en México. Entonces, necesitamos empezar a generar esas mentalidades de, ok, no voy a tener la razón desde el primer día, voy a empezar a experimentar, voy a empezar a pensar en temas de hipótesis, voy a hacer pruebas, a lo mejor estas agilidades, estas metodologías de ágiles, como las queremos empezar a llamar, van a tener que empezar a tener cierta relevancia en cómo podemos jugar con estos elementos de agencias de tecnología versus a operacionalizarlas y dar ese recurso, dar ese resultado, ¿no? Entonces, esa dualidad creo que necesita ser implementada, insertada dentro de la organización. De lo contrario, creo que va a haber miedo, va a haber a lo mejor una utilización de las inteligencias en lo oscuro, en donde creo que eso va a empezar a más bien dañar la organización en distintos tipos de ámbitos, y creo que hoy en día es permitir entender qué se centraliza y qué se descentraliza, ¿no? En cierta forma. Te voy a añadir dos cosas entonces a eso que dices, listo, o sea, para yo poder tener una mentalidad de experimentación y de laboratorio, pues claramente lo que acabas de decir, ¿cierto? O sea, una buena definición, una buena priorización, tiene que haber una apertura diferente al error. Los errores tienen que ser parte del día a día, tienen que, como dicen los japoneses, abrazar los rojos, celebremos los rojos, cuando veamos un error es una oportunidad de aprendizaje, de mejora, entonces creo que en nuestras organizaciones, incluso siento, por ejemplo, que los balance scorecards nos hacen mucho daño, porque pensamos que un balance siempre tiene que estar en verde, ¿cierto? Siempre las métricas tienen que estar en verde. Y si uno se va realmente a la teoría de mejora continua, de la que el balance es un hijo, pues realmente cada vez que tú tengas una métrica en verde, deberías subirle la meta o cambiar la métrica para que esté en rojo, de modo que sea una mejora continua. Pero las organizaciones tienen mucho miedo a fallar, tienen mucho miedo a tener rojos en los scorecards, tienen mucho miedo a generar cosas, y lo que creo que es que hay que abrazar el error, es que llevar el error de forma controlada para poder aprender. De lo contrario, los laboratorios no avanzan. Sí, es absolutamente imposible avanzar de una situación que ya está completamente controlada.
pues no tiene ningún sentido. Y hay otro elemento, digamos, que me parece fundamental en todo esto, y es que tiene que haber recursos. Para que haya prototipado tiene que haber recursos, tiene que haber tiempo, tiene que haber capacidades. Veía una charla con la head del BBVA de inteligencia artificial y decía, pues lo primero que hicimos fue comprarle licencias a la gente, es decir, hay que operar desde la mentalidad del recurso, no pretendiendo que es que hacen un piloto específico y sobre ese piloto entonces ya te doy media licencia o una licencia compartida con 45 personas para ver si esto funciona, ¿cierto? Creo que tiene la mentalidad de prototipado, tiene que tener apuestas detrás, tiene que haber algo en donde estamos dispuestos de alguna forma, a que nos cueste. Y digamos que tenemos una ventaja gigantesca, y es que ahora probar no es tan costoso, ¿sí? O sea, cuando tú querías hacer un prototipo de un nuevo producto hace 5 años, tenías pues que invertir miles y millones de dólares para poder sacar ese nuevo producto. Ahora realmente una cuenta, pues las mejores cuentas pueden valer 40, 50 dólares de forma corporativa, y eso es lo que necesitas para poder sacar un suficientemente buen prototipo que sales y pruebas al mercado. Que creo que sería el tercer elemento. Dije que iba a decir dos, pero me acaba de ocurrir el tercero, y es: no hay ninguna batalla que sobreviva al contacto con el enemigo, no hay ningún plan que sobreviva al contacto con el enemigo. O sea, tienes que hacer algo, prototiparlo, convertirlo en una realidad y llevarlo a probarlo. Y que lo prueben tus clientes, que los prueben tus clientes internos, que ellos sean los que dicen si efectivamente cumplió o no cumplió su objetivo, porque es muy fácil prototipar desde el escritorio, es muy fácil prototipar desde la sala de conferencias o de la sala de reuniones, diciendo es que eso lo van a amar los clientes. No, espérate, o sea, llévalo a los clientes y próbalo allá. Totalmente, totalmente. Y creo que hoy en día con tanta disponibilidad, honestamente yo invitaría a que recursos humanos, las personas que están ahorita en talento humano, que se den la oportunidad de empezar a generar proyectos para que vean lo sencillo que son, las capacidades que pueden empezar a tener, con la intención de que puedan empezar a tener un mayor nivel de entendimiento de estas tecnologías y que puedan empezar a llevar a lo mejor una aportación de valor a lo que es literalmente a sus equipos directivos, ¿no? Entonces, yo creo que la mentalidad y el futuro de trabajo y lo que es 2026 nos está dejando, o la entrada a 2026 nos está dando una gran oportunidad de poder empezar a generar productos de valor, fomentar con una excusa de colaboración, ahora enfocados en tangibles, y y pues yo creo que realmente tiene que haber un poder de adaptación. De lo contrario, la irrelevancia del departamento o de la organización va a estar pues muy en juego, ¿no? Yo creo que esta es una muy buena forma de ir cerrando este capítulo, o esta serie de 4 capítulos donde estuvimos hablando cómo ayudar a las organizaciones a montar estos temas de IA, ¿cierto? En los primeros 2 capítulos hablamos que yo tengo que hacer grandes iniciativas desde arriba para abajo, tengo que definir 2 o 3 grandes iniciativas que le agreguen valor a nuestros clientes, priorizarlas, hacer una medición muy clara de su impacto y su costo y su probabilidad de implementación, y salir a hacer esos cambios. Sí. Pero si no los acompañamos de una iniciativa o de unos esfuerzos de abajo para arriba, en donde la gente está prototipando, donde se tiene una mentalidad de apertura, donde se tiene una mentalidad de cambiar las cosas, donde la gente está experimentando con las herramientas, va a haber un choque de clases ahí, donde va a haber un choque de culturas, y las cosas no van a pasar. Creo que ese es como un buen resumen de estas 4 series, o de esta serie de 4 capítulos, en donde dijimos, vea, la IA principalmente lo que nos hace es que nos baja la barrera de entrada a muchas cosas. No es perfecta, pero permite que nosotros nos dediquemos a algo muy interesante, que es pensar, porque la ejecución de alguna forma nos da una mano importante en todo este proceso. Así que, como para ir cerrando esta serie y este capítulo de hoy, aparte pues de todas las noticias que vendrán en los próximos días, que seguro en el diciembre del año pasado, si recuerdas, Leo, fue cuando OpenAI nos sacó 12 días o
Sí, 13 días de noticias todos los días uno tras otro. Pues vamos a ver qué nos esperará este año. Pero creo que esta es una conversación muy interesante y yo, sobre todo a los de talento humano que nos escuchan, quiero dejarle la reflexión que Leo acaba de plantear. Necesitamos ser nosotros los embajadores de esta nueva forma de operar. No nos puede llegar por otra área, no puede ser que otros definan que nosotros somos los embajadores y que nos toca montarnos al barco. Somos nosotros los primeros que necesitamos revisar nuestros procesos de prototipado, de experimentación, de formación, de priorización. totalmente. Y que esto fomente colaboración. No hemos hablado a lo mejor del lado oscuro de la inteligencia artificial, de los agentes. A lo mejor vamos a dedicar un episodio a esto, pero tengamos cuidado en no tratar de aislarnos cuando empecemos a utilizar estos agentes, estos desarrollos. La intención es de que esto sea proyectos que fomenten el trabajo colectivo y que se llegue a una solución colectivamente hablando, ¿no? Entonces, yo con eso cierro y pues nos estamos viendo la siguiente sesión. Síganos. Ahí tenemos lo que es nuestro newsletter, que lo sacamos ahí en Substack. Pues ya nos escuchan en varios lados de distintos países de Latinoamérica. Estamos, yo creo que pues en todas las plataformas. Y pues padrísimo, ¿no, mi Rafa? Muy bien, nos vemos entonces en nuestro próximo capítulo y buena semana para todos. Un Chao. abrazo. Bye bye.